República Bolivariana de Venezuela, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, les da la más cordial bienvenida a la Cumbre Internacional contra el Fascismo, con motivo al 20º aniversario de la gesta memorable de una victoria popular. La Revolución Bolivariana es el puntal histórico que declara al continente la muerte de las viejas formas de la política hegemónica. Es un honor para nosotros tenerlos aquí y disfrutar de la compañía de tantos compañeros en distintas latitudes preocupados por la causa justa, preocupados por el construir una ruta sincera de satisfacción de las necesidades de los pueblos. Estamos en Caracas en el marco de una cumbre contra el fascismo y también un foro sobre los medios de comunicación y la comunicación hoy, ¿no? Ese encuentro que se dio aquí en Venezuela contra el fascismo, se pudo ver que había mucha gente de otras organizaciones populares de otros países. Eso es importante. ¿Cuánta importancia tiene una cumbre contra el fascismo en estos momentos? Creo que no ha podido tener mayor pertinencia. Cuando hace 20 años denunciábamos acá en Venezuela que le habíamos visto los dientes de leche al fascismo, muchos, incluso gente revolucionaria, progresista, con sensibilidad histórica, pensaba y decía que éramos un poco exagerados, que era la tendencia venezolana al superlativo, ¿no? A lo superlativo, que era una exageración caribeña. Pero luego, lamentablemente, la historia nos ha dado la razón. Esos dientes de leche que le vimos al fascismo acá en abril del 2002 comenzaron a ponerse más grandes y a convertirse en unos colmillos que nosotros mismos padecimos, pero que lamentablemente también han venido padeciendo otros pueblos del mundo. El 11 de abril fue la primera reacción feroz de un régimen económico y político que se negaba a morir. El imperialismo actuó de manera deliberada para socavar la voluntad de un pueblo. Bueno, Javier, un gusto que estés conversando un ratito con nosotros y además en este lugar, ¿no?, tan simbólico y tan importante de rebeldía y resistencia como es Venezuela. Cuéntanos un poquito qué haces por acá y de dónde vienes. Soy Javier Couso, vengo de España y para mí un placer hablar con vosotros y estar aquí en Caracas, ¿no? Y sobre todo en el marco, pues, de un encuentro contra el fascismo, ¿no? Conmemorando no un golpe de Estado, sino un contragolpe que dio el pueblo, ¿no? Porque fue un golpe, el primer golpe mediático, yo creo que podemos estudiarlo así, porque se dio en consonancia con los medios de comunicación, pero que fue revertido precisamente tanto por la contraprensa popular como por la reacción del pueblo de exigir que volviera su presidente. Entonces, por eso es tan simbólico estar hoy aquí en Caracas. Es muy importante estar aquí, sentirse parte de esta patria grande que, a pesar que nosotros no venimos de la patria grande, pero que quisiéramos construir, porque, como dice la canción de Ali Primera, la patria es el hombre. Nosotros digamos, la patria es el hombre y la mujer, por supuesto, siendo feminista y considerando que la lucha antipatriarcal es un eje fundamental de la lucha contra el capitalismo y contra el imperialismo. Venezuela es un ejemplo para el mundo, para ustedes imagino que también. Yes, absolutely. Last night, Nicolás Maduro called on us to replicate what's happening here at this summit, back home, wherever we come from, to fight fascism and to educate people against the way that we're propagandized, especially in the United States, where fascist movements are being framed like people's movements, are being framed like revolutionary movements, but they're only in service to imperialism. So I think Venezuela, everybody in the world needs to learn from what's happening here and needs to learn from the Bolivarian Revolution. Y usando toda su maquinaria mediática para construir cajas de resonancia donde la verdad ya no tenía cabida, sembrando la semilla del fascismo, la deshumanización y el miedo al otro, para cumplir con sus objetivos, volver a conquistar el país y restaurar su paz de desigualdad y desesperanza. Un aparato comunicacional, mediático, eclesiástico,
político, militar, económico, psicológico, causó una conmoción 2 días antes. Y frente a eso tenemos una experiencia de victoria como Venezuela. ¿Qué nos enseña este país? Bueno, es bueno que haya sucedido esto en el 20 aniversario, porque precisamente Venezuela fue una víctima fundamental de las noticias mentirosas, hoy le llaman fake news, generar en la población la idea de que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, había una dictadura, había que derrocarla y aplaudir en el 2002 a los golpistas. Desde el día 11 de abril hay unas jornadas que quieren recordar lo que ocurrió en Caracas hace 20 años, en Venezuela hace 20 años, que fue un golpe de Estado que destituyó por breves horas a Hugo Chávez Frías, la fuerza del fascismo, ¿no? Las fuerzas transnacionales ordenadas por Estados Unidos lograron derrocar brevemente al presidente de Venezuela y el día de hoy, el 13 de abril, estamos celebrando el momento o conmemorando el momento en que el pueblo venezolano, la Fuerza Armada y varios factores de la Venezuela revolucionaria reinstalamos a Hugo Chávez en el poder. Yo era una mujer de a pies, sin voz ni rostro, vendía pastelitos. Y mi carrito de pastelitos iba para todos lados. Bueno, desde el día 9 yo estaba en Puente Llaguno con mi carrito de pastelitos y mi hijo, que en aquel momento tenía 12 años. El día 11 de abril, como en eso de las 10 de la mañana, comienzan a decir que Ortega y el que era presidente de PDVSA habían pedido que desviaran la marcha. ¿Okay? En eso de las 11:30 se empieza la gente a conglomerar en Puente Llaguno más y más y más y más y más. Los disparos comenzaron específicamente casi que a la 1 de la tarde, 2:30, 1 de la tarde. A mí me disparan a las 2:30 de la tarde, me disparan en el Puente Llaguno, mi carrito de pastelito quedó como una chapa, aplastado. Y ese hubiera podido ser el primer paso para una guerra civil. Y por eso Chávez, en lugar de optar por la guerra civil, opta por complicar el juego de sus enemigos, declarándose un presidente prisionero. Y a partir de entonces, todo pareció una comedia tragicómica. Los golpistas no hallaban qué hacer con ese prisionero, que de paso no había renunciado. Por suerte este pueblo tiene realmente anticuerpos y la gente salió como verdaderos comunicadores y comunicadoras a decir no, esto es mentira, y para demostrarlo ponemos el cuerpo. O sea, porque ahí está la cosa fundamental, no solamente decir, firmar manifiestos, sino salir a la calle y decir, nos están mintiendo y nos plantamos acá y queremos a Chávez, por ejemplo, en ese momento. Ese es básicamente el objeto de este evento, recordar 20 años de lo que por ahí se ha dado en llamar genéricamente la resistencia venezolana. Entonces vinimos a eso, a hacer un poco de memoria y a analizar cómo es que esa resistencia venezolana ha tenido tiempo de evolucionar, de mutar hacia formas de organización más emocionantes. Aquí está la Revolución Bolivariana, 20 años después. Prácticamente los golpistas de hoy están derrotados, no quiere decir que no reaparezcan, pero con toda la campaña que sufrió Venezuela de desinformación, de tergiversación de lo que está ocurriendo, el pueblo ha ganado. O sea, el pueblo ha salido victorioso. Y esto nos demuestra que no hay que tirarse para atrás frente a enemigos que parecen muy poderosos. Venezuela, junto con Cuba, está en la propuesta de una agenda de lucha común antiimperialista y también antipatriarcal. No es así por los países capitalistas, donde la influencia de los aparatos ideológicos de control ha sido muy profunda y sigue siéndolo, confusiona todo los conceptos, pero también hay una acción
de la ex izquierda que hizo una carrera hacia el centro, hacia confundir su objetivo con los objetivos de la derecha. Y como estamos viendo en Francia, las masas desorientadas dicen, ¿por qué yo tengo que votar por el modelo? Prefiero el original. Entonces votan por la extrema derecha, que tiene su discurso, claro, al revés del nuestro, pero utilizando algún contenido que podríamos utilizar nosotros de otra manera. Una cumbre contra el fascismo es muy importante porque te obliga a analizar cosa es el nuevo fascismo. Siempre la burguesía a lo largo de la historia, como hemos visto con el nazismo, se sirve del nazismo y del fascismo para su objetivo. Recuerdo a ese 11 de abril de 2002, cuando nos enfrentamos a una derecha que no creía en la democracia, que no creía en la Constitución, que no creía en que el pueblo era capaz de gobernarse a sí mismo, cuando esa derecha utilizó todos los métodos del fascismo, como es el odio al otro, el odio a la diferencia, el odio que produce la exclusión. Bueno, en conmemoración a ese día, decidimos hoy, en esta cumbre, hablar, en este encuentro, sobre el fascismo que enfrentamos hoy, cómo se caracteriza, por qué existe, por qué tiene tanta fuerza, por qué no hemos logrado que el impulso de los pueblos se imponga sobre esa corriente tan nefasta. ¿A qué es lo que nos estamos enfrentando hoy en día? Fascism has many faces, right? And in the United States, people are most familiar with fascism through the neo-Nazi movement or the alt-right movement. And right now we're seeing the flames of fascism being stoked. Se habla muchísimo hoy que si el fascismo de hoy es como el fascismo del siglo que se pasó, el siglo XX. ¿Cómo es el fascismo del siglo XXI? Entonces, el concepto algunas veces hablan de protofascismo o neofascismo, pero eso no es lo que hace la diferencia para nosotros en América Latina. Para nosotros tenemos que tener otros criterios, y un criterio de gran importancia es la posición que países como Venezuela, Brasil, Bolivia, Chile, que estos países ocupan en el sistema de producción capitalista, y es una posición periférica, es una posición de subdesarrollo, es una posición que a veces en la teoría marxista de dependencia llamamos de una posición de capitalismo dependiente. Y con eso sabemos que tenemos una historia de colonización que aún no acabó. Es una historia de esclavitud, de explotación de recursos naturales y también una historia de robo de los recursos naturales. Entonces, cuando hablamos de fascismo en América Latina, en el sur, en África, en otros lugares, hablamos de fascismo junto a imperialismo, y esta es una cosa clave aquí para nosotros, porque en Europa muchas veces estoy allá con un grupo de investigadores en Alemania. Cuando hablan de fascismo es una cosa muy regional, pero hay que destacar que el fascismo en el norte es un proyecto de soberanía para ellos, y el fascismo en el sur es un proyecto de amenaza a nuestra soberanía aquí. Esa es la gran diferencia. Por eso, muchas veces cuando Bolsonaro llegó en Brasil, muchas personas hacían unas comparaciones entre Bolsonaro y Trump, por ejemplo. Pero es muy diferente, porque la tarea de Bolsonaro con el nacionalismo allá era un nacionalismo sumiso al nacionalismo imperialista de otros lugares. ¿Qué entendemos por fascismo? Bueno, en su acepción original, el fascismo es esa corriente histórica que nació, se desarrolló y murió en Italia en un momento determinado. Eso en lo más estricto del concepto. Hoy el fascismo también ha mutado. Como las fuerzas revolucionarias hemos cambiado, evolucionado, mutado, el fascismo también lo ha hecho en Europa, y también ha tenido manifestaciones
violentísimas, muy perversas acá en Venezuela, que han logrado organizarse bajo varias formas que pareciera que son democráticas, que pareciera que juegan a la democracia partidista, pero como nosotros conocemos un poquito la historia de lo que somos, conocemos la historia de Estados Unidos y conocemos la historia de las hegemonías europeas, tenemos más o menos claro bajo qué forma se han camuflado, ¿no?, el discurso y la acción fascistas en estos años. Ellos también sembraron odio. Aquí en este territorio, en este municipio, fue donde quemaron a un chavista. Y eso no debería volver a pasar jamás. Eso para nosotros nos marcó. Ha habido una normalización de prácticas políticas propias del fascismo, donde ha habido además una cultura de la cancelación instalada en el aparato cultural y mediático mundial, que es muy propio del fascismo, donde además los propios estados han ido perfeccionando políticas de segregación y de discriminación con un olor a azufre demasiado fascista. Y cuando hemos visto en partes del mundo en las que se ha comenzado abiertamente a glorificar y reivindicar el nazifascismo, donde no solamente es un asunto de símbolos, de esvásticas, sino también de prácticas que son aborrecibles y que nosotros en Venezuela repudiamos con toda vehemencia. Si se vuelve a presentar un 11, con las botas puestas volvemos a salir a defender esta revolución. Lo vemos en cada guerra, lo vemos en cada momento de batalla difícil, cómo sale ese pensamiento fascista en jóvenes y en muchachos impensable. El fascismo, Raúl y Vanessa, está burda de vivo aquí en Venezuela y están haciendo la tarea de formar a su gente o de deformar a sus muchachos para incorporarlos a la tarea del linchamiento moral del chavismo. Entonces la misión de nosotros, y sé que aquí hay unos cuantos comunicadores y periodistas, es hacer la misma tarea pero del lado de la verdad y del lado de la revolución. Tenemos la tarea urgente, hermano, primero de coger carretera para ir a saber en qué anda el pueblo profundo, el pueblo creador de Venezuela. Y en segundo lugar, para traernos esas buenas nuevas, para saber de sus dolores, de sus críticas, de su tremenda rabia. Hay mucha gente rabiosa en las profundidades de Venezuela y esas cosas hay que decirlas. Y nosotros tenemos la obligación de venir y redifundirlas por todas partes, porque el espíritu de los venezolanos, el espíritu de la resistencia venezolana, la va a conocer el mundo y la van a conocer nuestros chamos si se la cantamos clarito en idioma cacri. La van a entender los muchachos solo si se la explicamos con las claves nuestras y no como al enemigo le da la gana de contárselas. José Roberto, dígalo. ¿Puedo servir de traductor simultáneo? Ah, sí, por favor. Para que nos visitan, cacri quiere decir callejero con criollo, una mezcla. Sí, esos perros callejeros que tú ves, esos son cacri. Es muy importante hablar de comunicación y fascismo, porque parece que el fascismo, gran parte de esa arremetida y delantera que nos lleva, tiene que ver con los medios de comunicación, con el papel de esos medios de comunicación. Sí, desde hace un tiempo largo yo te diría, los medios siempre tuvieron influencia, pero yo pongo una fecha que fue la famosa invasión a Irak por parte de Estados Unidos, la llamada madre de todas las batallas, donde ahí vimos jugar no solamente a los medios de comunicación empresariales, sino también a una serie de periodistas que en ese momento se los llamó enganchados, porque iban acompañando a las tropas y reflejaban el color de lo que las tropas norteamericanas querían ver de Irak invadida. Contra el fascismo tenemos que poner políticas amorosas, porque creo que lo único que va a combatir y lo único que nos mantiene en una batalla que es cruel. El fascismo tiene hasta los medios de comunicación a su favor, tiene todas sus condiciones para desnaturalizar a los muchachos y volverlos fascistas.
Buena, hola. Bueno, iniciamos esta ruta de trabajo. Yo ahora les voy a hacer una presentación más tranquila allá adentro en el edificio, en el auditorio. Tener este primer encuentro para explicar lo que es el proyecto de nuestra Universidad Internacional de las Comunicaciones. Se montó toda una historia, un relato, diría mi hermano Fernando Buenavaz, y mi hermano Freddy Ñañez, todo un relato a partir de un supuesto gobierno alternativo democrático en Venezuela que dio pie para bloquearnos, dio pie para que hubiese al menos 44.000 muertes de venezolanos y venezolanas producto de la guerra económica, dio pie para que nos robaran nuestros activos en el exterior, dio pie para que se asediara y se acosara al gentilicio venezolano en las distintas regiones del país. Y ese señor, después de la plaza pública, vino a juramentarse aquí, donde ustedes están sentados. Pero fue deliberado, para que éramos un poco Entonces, bueno, estamos tomando este auditorio para lo contrario, para la creación, para el encuentro, para la reivindicación de la historia colectiva reciente popular, para que se convierta en una comunidad de encuentro de los pueblos para la construcción de sus propios mecanismos de comunicación, de sus plataformas de comunicación, de sus medios de comunicación, de sus propios contenidos, de sus propias dinámicas, de nuestras propias técnicas que las hemos desarrollado aquí también. En fin, que esto sea un espacio para eso. Los medios son los amplificadores del pensamiento y de la palabra y de la ideología, ¿no? Que a veces puede que se produzcan focos en laboratorios comunicacionales muy pequeños con muy pocas personas, pero los medios y las redes sociales son los grandes amplificadores de todo este, digamos, de todo este arsenal de mentiras, de deformaciones de la historia, de falacias que se van instalando en la memoria colectiva como si fueran verdad. Ese es un riesgo, es un asunto peligrosísimo al que también se combate primero con la verdad. Ellos controlan hoy la utilidad y la velocidad de la comunicación. Estas dos coordenadas son centrales para nuestro análisis, porque una canallada que ellos disparan esta mañana en uno de sus centros recorre el planeta en segundos y se instala como una, entre comillas, verdad, con la que van acumulando confusión, perversión, distracción, etc. El desarrollo acelerado de la tecnología, de las telecomunicaciones y cómo eso ha afectado al ser humano. Como ven, los 13 concatenan y lo que está viviendo ahora Europa es un teatro de operaciones que tiene todos esos condimentos como para el análisis. ¿Cómo se está viviendo en España? Nosotros llevamos aquí unos meses en una escuela de comunicación popular con los chamos del Estado Lara. ¿Cómo se está viendo allá todo este conflicto que ha estallado y que nos pillaba armados un poco porque estábamos montando una contracumbre de la OTAN, ¿no?, en Madrid? Bueno, pues se vive, yo, vamos, tengo 53 años, es la primera vez que veo esta ofensiva mediática unánime, ¿no? En otras guerras, mi propio hermano fue asesinado en una guerra cubriéndolo desde el lado, además, iraquí, estaba acreditado ante el gobierno iraquí, es decir, había voces que contaban también la otra realidad. Ahora mismo tenemos unanimidad en las fuentes informativas, todas son de Ucrania. Yo lo caracterizaría ni siquiera como un periodismo de guerra, sino como un periodismo de propaganda de guerra, ¿no? Y se han además silenciado todas las opiniones, incluso de militares, ¿no?, de personas de izquierda, como por ejemplo podría señalar el coronel Baños, ¿no?, una persona que además fue jefe de contrainteligencia del Eurocuerpo en Bruselas, pero que cuentan otra cosa diferente a lo que están contando, ¿no? Ha funcionado perfectamente en la maquinaria mediática apoyando falsificaciones de crímenes de guerra, acusando sin investigación claramente a Rusia para caracterizar al ejército ruso como si fuera un ejército genocida, ¿no? Y digo, en ausencia de investigación, porque yo no niego que he visto cuerpos y puede haber crímenes de guerra o no, pero inmediatamente señalar claramente, pasó exactamente igual en Kramatorsk, cuando en Kharkov, no me acuerdo dónde fue, cuando cae un misil que sabemos que solo tiene el ejército ucraniano, y se inmediatamente todos los medios de comunicación en todos los programas de todo tipo acusan directamente a Rusia, y hoy se sabe ya que por la numeración
del misil que pertenecía al ejército ucraniano, pero eso ya no se desmiente, eso queda en la idea, ¿no? A partir de ahí hemos visto mil cosas, mil barbaridades, pero siempre hay una sorpresa, ¿verdad? Y yo creo que la sorpresa y el disparate que estamos viendo hoy no lo teníamos en cuenta. Nunca pensamos que los medios de comunicación se podían poner todos en cadena, junto con los empresarios, junto con los países de características neofascistas o fascistas, y emprender una campaña de aniquilamiento contra, por ejemplo, la Federación Rusa hoy. Lo que estamos viendo, si no fuera trágico, parece realmente sacado de una película, ¿verdad? Se proscriben cantantes, se proscriben artistas, se proscriben se censuran medios de comunicación. O sea, se está llegando a generar en las redes un tipo de guerra en la cual si no te metes, quedas como cómplice de alguien. The U.S. is being propagandized to support fascists and neo-Nazis in the Ukraine right now. And we know that for many years now, fascists in the United States have been already going to Ukraine to fight alongside these Nazi militias, and they come back and they spread what they learned at home, and now they're going in even more numbers. So it's a threat to the socialist project of the good people of the earth everywhere. Es muy difícil las voces que hemos intentado entender por qué había llegado este conflicto. Yo fui en el Parlamento Europeo, seguí el Tratado de Minsk II, que hubiera dado la posibilidad para alcanzar una paz. No importaban los 14.000 muertos, 500 de ellos niños en el Donbass. Por decir solo eso ya te acusan de prorruso, o sea, se ha hurtado absolutamente el debate en la sociedad española, es terrible, ¿no? Y la mayoría de la población está convencida pues, que hay un genocidio y que lo practican los rusos y que los buenos son los de la OTAN. Desde aquí, desde el corazón de la Caracas bolivariana, a pocos metros del monumento, de la estatua ecuestre de nuestro libertador Simón Bolívar, a pocos metros de donde nació Simón Bolívar, yo quiero expresar nuestra solidaridad con los pobres pueblos europeos, que lamentablemente hoy día han sido reducidos a la condición de colonia de antiguas colonias suyas, que lamentablemente no tienen una política exterior propia, independiente, libre y soberana, que por medio de mecanismos muy complejos han sido puestos a defender o a aceptar o a normalizar políticas que van directamente contra sus propios intereses. Hay un mundo multicéntrico y multipolar que se está construyendo, pero sería importante que los camaradas que tienen más conciencia, digamos, difundan una perspectiva también, porque a veces lo vemos con Rusia, con el conflicto en Ucrania, en una especie de trampa entre lo que defienden solamente una visión geopolítica, entre otro que piensa que no existen los estados, entonces no existe el antiimperialismo. Capitalism encourages us to forget about our humanity. It encourages us to stop acting like good relatives. So to reclaim our humanity means to not only reclaim our connections and relations with ourselves as human beings all across the world, but also with our non-human relatives, the land, the earth, the water. And here in Venezuela, they understand that, and they've given rights and personhood back to the water and to the land, just as indigenous people have always done. Etapa urgente es empezar a pensar cómo tiene que ser la nueva comunicación. Porque esta a mí no me anda gustando y creo que no nos ha servido para lo que queríamos. Y necesitamos empezar a experimentar, a probar, a diseñar, para alcanzar a conquistar el desafío de que nuestro relato esté a la altura de la historia, de que sepamos contar lo que está pasando, como es, como debe ser, como se entienda, como se sienta, como tiene que ser en el sentido de elevar el nivel de la conciencia, pero elevar el nivel de la organización y elevar la voluntad de intervención para transformar. De nada nos sirven bonitos libros que no sean movilizantes. De nada nos sirve la sintaxis que es bonita, poética, ilustrativa, descriptiva, que bien que escribe, pero ahora creo que escribirá mejor aquel que además de escribir bien movilice a los compañeros,
Que luego de un texto diga a dónde voy, dónde le entro, dónde participo, dónde movilizo. Y ese desafío de la sintaxis transformadora está en la mesa de nosotros hoy, en esta universidad, como un reto inmediato. Lo necesitamos, nos surge. Porque no puede ser que, acabo de estar hace unos días con la vanguardia científica cubana que está elaborando la vacuna soberana, y no puede ser que ese diálogo, que ese trabajo profundo de laboratorio con la molécula, con la célula, no se ha explicado en el mundo hoy como una de las más importantes conquistas humanísticas de nuestro tiempo. No es un logro de laboratorio solamente, es una conquista humanística que desafía en términos de economía. Que aporta calidad, que aporta eficiencia y que aporta desafío a la mafia del Big Pharma en todo el mundo. Que el Big Pharma, por cierto, es como la alcoba íntima del Big Data, ¿no? Ahí pasan cohabitaciones por ahora inconfesables aquí. De modo que el reto de la universidad es convertirse en un músculo político continental y un punto de encuentro para que ese archipiélago inmenso de voluntades comunicacionales, esta voz sea un clamor revolucionario de la patria grande. Muchas gracias. América Latina y el mundo siguen en disputa. Los pueblos han acudido una y otra vez a su propio rescate. Seguimos construyendo la hegemonía de la esperanza. That socialism and people's revolutions are going to be the water that puts out the flames of fascism. Este mundo tiene que ser para todos y para todos los humanos. Y lo denaturalizado, y bueno, no cabe, no cabe. El fascismo no cabe. ¡Pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! La paz está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará a derrumbar el odio y la traición, a conquistar, unidos en la lucha y el trabajo irá, la patria cubrirá su paso ya, anuncia. Venezuela necesita que abracemos las 3R.net rumbo a la meta del 2030. La R de la resistencia permanente. La resistencia de los estudiantes, de los jóvenes, de la clase obrera, de las mujeres, de las comunas, de los clubs, de los intelectuales, de la cultura. La R del renacimiento espiritual, de la moral, de la honestidad, del renacimiento del amor por Venezuela. A todos los que tenemos responsabilidades, sobre todo la R de revolucionar. Hace falta cambiar mucha burocracia, mucho burocratismo, mucha corrupción que ha plagado instituciones importantes del Estado. Hay que cambiar todo lo que tenga que ser cambiado para abrirle camino a una nueva época de transición hacia el socialismo del siglo XXI. Nuestro socialismo. Porque si es verdad que el 11 y 12 de abril de 2002 hubo un golpe de Estado, un día como hoy, 13 y 14 de abril, el pueblo resucitó de las catacumbas y hubo un renacimiento nacional de victoria. Cuente usted con la lealtad de los milicianos y milicianas para la defensa de esta patria, hasta perder la vida si fuese necesario. Mi comandante Hermoso. Juro comprometerme a trabajar fieramente por la construcción del socialismo del siglo XXI. Juro por los mártires, juro por la patria, juro por Bolívar, juro por Chávez, hasta la victoria siempre. Así lo juro. Independencia y patria socialista. Hasta la victoria siempre. Venceremos, que viva el pueblo. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. La milicia de Bolívar y Zamora, de Hugo Chávez, patria cívico-militar, con
y valentía.